No discriminación, no racismo ni clasismo de nación contra nación. Hay una sola religión, que es amor para toda la creación. No discriminación. Usted está escuchando un podcast del proyecto Trato Digno, realizado por el Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe, OPMICA, y el Centro de Desarrollo Sostenible, CEDESO. Este podcast busca explorar los principales desafíos que enfrentan las mujeres migrantes en República Dominicana. Bridget Uden, directora de OPMICA, junto con el panel integrado por Cyrana Dolis del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, MUDA, y Desiree del Rosario, del Centro de Género de la Universidad de INTEC, nos explican lo que significa ser mujer migrante hoy y lo que podemos hacer para proteger sus derechos. Muy buenas tardes. Hoy es un gran placer tener ese conversatorio con dos amigas, con dos mujeres fabulosas en esa tarde de hoy, cuando vamos a conversar sobre las mujeres migrantes y sus derechos aquí en el país. Pero antes de entrar en materia con nuestras dos invitadas distinguidas, voy a presentar mi nombre, mi organización, la organización con que estamos trabajando y el proyecto fundamental que da base a esa conversación. Yo soy la directora de OPMICA. OPMICA es un centro de investigación para la acción enfocado en las migraciones y el desarrollo social en el Caribe, que incide a favor de los derechos humanos de migrantes y sus familiares como clave para el desarrollo, la consolidación democrática y una ciudadanía incluyente. Trabajamos muy de cerca con CEDESO. CEDESO, el Centro de Desarrollo Sostenible, es una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo sostenible con enfoque de derecho. Dirige sus acciones a la promoción y difusión del desarrollo comunitario basado en los principios de solidaridad, tolerancia e igualdad. Basado en Tamayo, en el llamado Región Enriquillo, es la organización líder del proyecto que se describe a continuación, un proyecto trienal auspiciado por la Unión Europea. El proyecto que cariñosamente conocemos como Trato Digno es un proyecto para defender los derechos de los migrantes haitianos, haitianas y sus descendientes en la República Dominicana con respecto a las interdicciones migratorias arbitrarias, detenciones, deportaciones. De manera que el proyecto Trato Digno busca influir en el cambio de las normas que permiten la falta de respeto y el desprecio de los derechos humanos de los migrantes y sus descendientes. Pero hoy vamos a enfocarnos en particular en las mujeres migrantes. Tenemos que entender que hoy en día y desde hace mucho tiempo, las mujeres migran no solamente tras su pareja o buscando la unificación familiar, pero migran independientes como proveedoras para sus familias. Esto es lo que se conoce como la feminización de las migraciones, que se ha dado particularmente en el contexto de la llamada nueva inmigración haitiana de las últimas décadas en el país. Trabajan sobre todo en el comercio informal, en menor medida en la agricultura y también en el servicio doméstico remunerado. Este último trabajo se inscribe en lo que se conoce como cadenas globales de cuidado, en que mujeres migran a otros países en este oficio, por ejemplo, dominicanos de España, y mujeres haitianas toman el relevo en República Dominicana. La narrativa de la haitiana embarazada atravesando la frontera para entrar en República Dominicana a dar a luz se ha dinamizado para militarizar maternidades, justificando la restricción al acceso a salud reproductiva y prohibiendo la entrada para mujeres disque visiblemente embarazadas. Independientemente de que si en la práctica ha cruzado una frontera o no, esto es lo que rige. Cuando la madre negra, que se asume es una persona migrante haitiana indocumentada,
intenta registrar el nacimiento de su hija o su hija nacida en República Dominicana, la frontera aparece mediante prácticas administrativas discriminatorias que ella encuentra en hospitales y oficialías ubicadas en el interior del país. Funcionarios dominicanos fungen al servicio del Estado para forjar la ciudadanía que tienen la voluntad política a proteger. Los bebés que nacen a otras racializadas, feminizadas, se excluyen, conduciendo a la transmisión de la patria de manera matrilineal. Esta militarización de las maternidades usadas por mujeres migrantes haitianas se remonta a por lo menos a 2017, cuando la Dirección Nacional de Migración utilizó a militares para buscar a mujeres migrantes haitianas que supuestamente han sido traficadas al país. Y entonces, la operación coincidió con protestas organizadas por la llamada Mesa Nacionalista fuera de 2 maternidades públicas en Santo Domingo, donde muchas haitianas y dominicanas de escasos recursos dan a luz. Facciones nacionalistas dentro del gobierno y la sociedad civil hacen una liga para garantizar que las maternidades son un lugar de control migratorio y el proceso íntimo de alumbrar un blanco para intervención militar. Claro está que estas maniobras hace varios años han allanado el camino para las políticas y prácticas aún más restrictivas en República Dominicana desde fines de septiembre del año pasado. De manera que se ha visto redadas en maternidades, detenciones y deportaciones sin debido proceso a muchas haitianas embarazadas o lactantes, con un irrespeto de las normas a nivel nacional, binacional e internacional, y fundamentalmente de la dignidad de la persona. Hoy vamos a discutir y analizar algunos de los principales factores que están desafiando y dañando la vida de las mujeres migrantes en la República Dominicana. Es el momento en que voy a presentar brevemente nuestras 2 distinguidas invitadas. Tenemos aquí a Desiree del Rosario. Es abogada que ha luchado por los derechos de las personas migrantes mediante su trabajo con CEDAIL. Es una distinguida académica que actualmente dirige el Centro de Género de la Universidad INTEC y es una persona que busca influir en las políticas públicas mediante su representación de sociedad civil ante el Congreso Dominicano en materia de género. Por otro lado, tenemos a Cyrana Dolis, que es activista del movimiento dominicana haitiana y quien dirige MUDA, el movimiento de las mujeres dominico-haitianas aquí en el país. Aprovecho para citar lo que Cyrana nos dijo en una entrevista que nos hizo en 2008, que hemos guardado desde ese momento. Ella dijo: mira, mi mamá migró aquí. Su primera migración fue en el año 46. Ella no vino como bracera, porque lo que el Estado dice es lo que contrata es braceros, no contrata a mujeres. Pero sí para estas migraciones que siempre vienen mujeres. Vienen por varios motivos. Vienen acompañando a sus compañeros algunas y otras que su compañero ya migró y vienen en busca de su compañero. Otras vienen solas para trabajar porque siempre les informaban que en los campos, en los patés, siempre se necesitaban mujeres que laven, que planchen, que cocinen. Y en ese sentido venían las mujeres migrantes a República Dominicana. Y así hay muchas mujeres en muchas comunidades, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, que vinieron a este país en estas mismas condiciones. Me parece que esa cita de Cyrana nos ayuda ahora a entrar en materia y aprovecho para ver si Desiree nos puede dar una descripción general sobre quiénes son esas mujeres migrantes aquí en el país, cómo se les está tratando en ese momento y algún que otro hecho histórico que es importante conocer. Bueno, sí, muchas gracias. Conversar sobre las mujeres y la migración es hablar de un conjunto de situaciones. En esa cita que tú acabas de plantear,
hay el trabajo invisible. O sea, el tema de la feminización ahí está, y creo que Bridget y Alicia en algún momento hicieron visible y evidente a través de un estudio de Ópmica en el que analizaban esa invisibilidad de las mujeres migrantes haitianas en República Dominicana. Muchas de las mujeres que son utilizadas como control migratorio a través del cuerpo de las mujeres. Nosotros vemos en esta situación, el de cómo se utiliza el cuerpo de las mujeres. Fíjense que están hablando de mujeres gestantes. Y toda la crítica que se ha levantado alrededor de eso, de esta idea, el de cómo utilizan elementos tan simbólicos en la vida de las mujeres como el tema de la maternidad o el tema de hacer invisible el trabajo que realizan. Todo lo que tiene que ver también con la mirada de un doble parámetro. Nosotros vemos a los hombres como trabajadores, como proveedores, como generadores de ingresos. Sin embargo, las mujeres migrantes son invisibles, no existen, no están ahí, no contratamos braceras. Pero cuando tú vas a la historia, realmente había muchas mujeres que cultivaban, o entre una y otra parte donde sembraban la caña, entre una y otra parte de siembra, siempre dejaban un espacio abierto. Y en ese espacio abierto, yo como maestra en los bateyes, a finales de la década de los 80, vi muchas mujeres trabajar en esa parte como cultivadoras. Y conocí mujeres que hacían el trabajo también de siembra y cultivo, igual que los hombres, pero siempre ha sido invisible. Si nosotros no fuéramos a los datos en República Dominicana, las mujeres efectivamente ocupan en este momento una altísima porcentaje de las personas que emigran detrás de mejor vida, de mejores oportunidades. Pero en Dominicana yo creo que hay que hablar un poco del prejuicio, el de que el tema de la migración se maneja dependiendo de cuál es la nacionalidad de la persona o el del color, porque a veces no le atribuimos necesariamente una nacionalidad o un estigma a una marginación a una persona, sino al color o a lo que suponemos que es. Entonces, la historia, el planteamiento en la sociedad dominicana ha marcado a las mujeres primero como invisibles, como si no trabajaran, pero también el de la prostitución, el trabajo. Y en este momento utilizar eso, yo sí quiero recuperar dos cosas, si me lo permiten. Uno, el de cómo la sociedad dominicana, cuando habla de la migración, ha planteado en algún momento, y yo lo recuerdo con dolor porque me tocó ir en una comisión que fue a Haití durante las deportaciones de la primera parte de la década del 90, en el que muchos dominicanos negros y negras fueron deportadas porque se presumía que eran haitianos. Entonces, no es la primera vez que se hace una deportación masiva. Y lo refiero porque una de las cuestiones que en ese momento, como estudiosa del tema y como trabajaba directamente con personas que decían, me mandaron con todos mis trates para Haití sin yo ser, o sea, yo soy dominicana, yo nunca he ido a Haití, te decían muchas personas. Nosotras habíamos escrito algo desde CEDAIL planteando que las deportaciones todas deberían estar judicializadas, porque muchas personas en este país se les han destruido los documentos, o sea, presentan un documento y las fuerzas policiales lo destruyen. Entonces te dicen, no, eso no vale, esa cédula no es suya o lo que sea, y dejan a las personas desprovistas de documento. Entonces sí es importante el de plantearse cómo se ven las mujeres en este marco. Imagínense, si hacen eso con un conjunto de personas que las han explotado, que han trabajado en parte importantísima de nuestra economía, como el tema de la construcción o el tema del sostenimiento durante mucho tiempo de lo que fue la industria azucarera, que es donde la ubican. Entonces el tipo de trabajo que se te atribuye te ubica también en esa escala como de pobres, de personas pobres. Entonces, las dominicanas que migran no se ven como migrantes. Nosotras lo vemos como, ay, no, es como si fueran a hacer turismo. Entonces, todo el tema de quiénes son las migrantes son mujeres en búsqueda de un ejercicio de derecho. Y en la medida en que el país lo vea y lo plantee en esa medida de ese es un derecho, y las mujeres en este marco no vienen a República Dominicana a pasear, no vienen a invadir, no vienen a consumir
medicamentos o presupuesto, que también ahí nos dijeron que hay un engaño. Las estadísticas que se utilizan son para engañar. En el momento en el que se plantea que se consumen el presupuesto del Ministerio de Salud, y yo me atrevo a hacer así, de manera como muy coloquial, una disquisición. Sabemos que todo el sistema de seguridad social siempre cobró a cada trabajador en este país. Entonces, si nosotros nos ponemos a buscar la deuda de años, décadas de trabajadores, tal vez los padres, los abuelos, los hermanos de esas mujeres que hoy reclaman un servicio de salud, probablemente eso es una deuda que ni siquiera se haya saldado en términos de servicio. Pero si nosotros vemos la salud como un derecho, mucho más plantear que si el 87.3% más o menos de la población, según la encuesta, de personas migrantes en República Dominicana vienen de Haití, con todo el prejuicio que se maneja, entonces las mujeres, si son más del 50% de esa migración, están aquí en cuáles servicios. En lo que es esa carga de la economía del cuidado, que Brigitta mencionaba al principio. La economía del cuidado sostiene el mercado, sostiene el trabajo de la mayoría de las personas en este país. Si hay un 65% de personas que están trabajando, busque que detrás de cada familia en la que el papá y la mamá trabajan hay un servicio doméstico que probablemente sea una muchacha o una señora de origen haitiano. Y ya eso, el estudio está un tanto viejo, pero hace mucho tiempo que eso se evaluó. Y la precariedad del trabajo y la precariedad de servicios y de seguridad, tal vez también ahí hay otra deuda. Entonces, si empezamos a sacar la deuda de las migrantes en República Dominicana, probablemente le debemos más que lo que nos deben a nosotros en ese tipo de servicio. Entonces, las migrantes son seres humanos en búsqueda de mejores situaciones. En nuestro país, fundamentalmente, el tema del derecho a la salud, porque no podemos hablar de un servicio, tenemos que hablar del derecho a la salud. Es universal. Eso no es llámese a fe de eso porque el país no puede. Pero si el país no puede, entonces salda toda la deuda que tú tienes. Trabaja por el tema de promoción. Yo creo que en este país hay que trabajar mucho el tema de promoción de derechos humanos de las personas. Y creo que es un engaño también lo que surgió en el marco de la reforma de la ley de migración. Y eso es importante retomarlo. Cuando se habla de una ley que violenta manifiestamente los derechos fundamentales de las personas en un Estado que se llama Estado social, democrático y de derecho, la igualdad es un pilar básico de la democracia. Entonces, un Estado que no respeta el principio, el valor y el derecho de la igualdad no se puede llamar un Estado democrático. Es como los cimientos mismos de nuestro Estado que están siendo violentados en el momento en el que nosotros violentamos un derecho tan fundamental como el derecho a la salud, que de hecho se plantea en el derecho internacional como lo que se llaman derechos imperativos. El Estado no puede alegar que tiene impedimentos de cumplimiento, son imperativos al Estado y esos son inherentes a la persona, no es a la nacionalidad. Entonces ahí es importante verlo desde esa visión de derechos fundamentalmente. ¿A quienes se les está violando eso? A las personas migrantes haitianas o a quienes presumen que son haitianas en Dominicana, porque a veces también, aunque tú no seas migrante, sino tu padre o tu abuelo, se te atribuye una herencia que no se puede atribuir. No se heredan las condiciones de indocumentación. Y por tanto, creo que es importante reflexionarlo en la sociedad dominicana, el del valor de la migración por nuestras propias migrantes. Mujeres en búsqueda de una mejor vida. Mujeres en búsqueda del ejercicio de derecho y que realizan un trabajo, una función social, pero que lastimosamente se tratan, se les margina, no tienen seguridad social, lo sabemos que todavía no hay un salario mínimo dentro de los 134. Yo siempre digo que son 134, pero efectivamente no son tantos. Pero sí hay muchísimos salarios mínimos establecidos, menos los del servicio doméstico en la sociedad dominicana. Entonces, la migración en República Dominicana también implica marginación, discriminación, y también implica el de que nosotros hemos
interpretado erróneamente, no como un derecho, la migración. Pues muy bien, eso ha sido una panorámica excelente. Y no sé, desde el punto de vista de MUDA, todo el trabajo que se está haciendo en el terreno, ¿cómo ustedes están viendo la situación del derecho a la salud actualmente, de las mujeres embarazadas, las mujeres ya trabajadoras? ¿Cómo ustedes están viendo eso, los desafíos actualmente? Bueno, gracias, Brigitte. Gracias, Desiree, por el panorama que dio de la realidad. Realmente me siento muy, muy reflejada. Vamos a decir que somos de origen batellana también, que conocemos bien la realidad. MUDA como institución, bueno, ya Brigitte me presentó. Trabajamos con mujeres migrantes, mujeres descendientes de migrantes, niñas, jóvenes y adolescentes. En el tema de la migración, como decía Desiree, la migración es un derecho, es emigrar. Y yo quisiera que hubiera un país en el mundo donde no hay migración, donde la gente tiene de todo y para todo y no tienen que irse a otro lugar a buscar mejor vida, a buscar sobrevivir. Y en el caso de aquí, de República Dominicana y Haití, al inicio, como decía Brigitte, las mujeres migran por diferentes razones. Y hay una razón ahí que no se mencionó. También por cuestiones políticas, huyendo a la situación de política y de violencia de Haití, y las mujeres migran forzosamente muchas veces. Esta migración que es de mujeres que está aquí siendo marginada, excluida de derecho y de servicio, son migrantes que uno puede ir dividiéndola por etapas. Hablaba Brigitte del 2008, la entrevista, pero hay que remontarse también a otros tiempos. Como decía, hay migrantes que son abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, que llegaron hace más de 50, 70 años aquí en República Dominicana. Y muchas veces en esas exclusiones son hijas, nietas de esas migrantes que son apresadas como recién llegadas, como elemento de control. ¿Qué es lo que hacemos nosotras en medio de una situación tan deprimente? Como institución tratamos de orientar y sensibilizar. Incluso en esa parte podríamos decir también, hacemos cosas que no debiéramos hacer, porque cuando tú le dices a una persona que se quede en su comunidad, que no salga, sabiendo la situación que se está viviendo, también tú estás haciendo cosas que no debes. Porque, ¿qué va a pasar? Cuando sale, se pone más en riesgo de ser deportada, de ser apresada por su color de piel, porque viene de un batey o porque viene de un barrio. Porque no solamente eso, sino migrantes que están en la calle vendiendo, que vienen autoridades, lo apresan donde tienen que dejar su mercancía. Entonces, son estas realidades que viven las migrantes. Pero hay otra situación mucho más difícil, que es la situación de indocumentación. Cuando la ley de migración manda al plan de regularización, si vamos a ver las estadísticas, las personas que se inscribieron, que se apadrinaron para este proceso, las mujeres son una minoría por múltiples razones, razones económicas, razones de pobreza,
por una cuestión de género, porque hay migrantes de eso que sus maridos se iban y la dejaban, y sus maridos se inscribían y dejaban a las mujeres y los hijos. Entonces son muchos retos y desafíos que enfrentan las migrantes. Nosotras como institución estamos para apoyar, para acompañar en cualquiera que sean los procesos. Pero a veces nos encontramos también con las manos atadas. Porque cuando tú tienes como el proceso que sucedió de septiembre del año pasado, que tú encuentras que las mujeres llegan al hospital a llevar a sus hijos, a hacer su chequeo, y que una guagua de migración esté ahí esperándola, o interrumpe un proceso tan íntimo como el proceso de la consulta para llevarse una mujer en labores de parto. Entonces, uno se dice, pero Dios mío, ¿y dónde está la humanidad? Hablamos de humanidad, hablamos de solidaridad, hablamos de tolerar. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el salvaguarda de la vida de esas criaturas que vienen en camino? Entonces, nuestra realidad es llamar la atención. Como decía Desiree, somos un Estado de derecho. El Estado es garante de derechos de las personas que están en su territorio, independientemente que sea indocumentado o no. Ahora, el Estado como Estado debe tener o tiene los mecanismos de control. Y yo digo que el control no puede ser en los hospitales, no puede ser en las maternidades. Y el Estado como Estado sabe cómo hacerlo. Entonces, hoy en esta conversación, es decir, nosotras como organizaciones de mujeres que trabajamos con mujeres, vemos muy penoso, muy lamentable lo que está pasando en nuestro país cuando estamos hablando que somos un Estado de derecho. Y ahí se ve la discriminación de las personas, el prejuicio, porque aquí somos un país receptor y emisor de migrantes. Tenemos migración de mujeres en otros países. ¿Cómo nos sentiríamos si una dominicana tuviera en Estados Unidos o en Venezuela o en cualquier otro país que fuera migración al hospital y decir, mira, usted se va de aquí, aunque ya, vamos a decirlo así, ya con el niño o la criatura casi saliéndole del vientre? ¿Cómo nos sentiríamos? Hay que ponerse en los zapatos de la persona para saber lo que sufre, las vejaciones, cuando se viola su dignidad como persona. Para nosotras, con el caso de la mujer que tuvieron que hacerle cesárea de emergencia, fue muy, muy difícil. Muy difícil, porque cuando en ese estado que tú estás y que te sientan, te dicen, mira, como quiera tú vas para Haití. Yo me imagino qué estaría pensando estas mujeres y otras mujeres, cuando también, si vamos a hablar de la ley de migración, hay todo un procedimiento en el que habla del artículo, creo que 134, que no se pueden deportar una mujer en estado de gestación y una mujer que está todavía mucho menos en un centro médico atendiéndose. Todo esto ha pasado. Debemos de llamarnos a capítulo en esos discursos llenos de prejuicios, cargados de odio. Yo digo, cuando somos un país más que vecino, compartimos la misma frontera. Las dificultades están, pero las dificultades están para resolverse, no para maltratar, no para agredir, no para discriminar. Porque yo pienso, aunque Haití esté en la situación en que está, hubo un momento, y estamos hablando de deuda, que se necesitó mucho de la mano de obra
de la fuerza haitiana, no solamente de los hombres, como decía, sino de las mujeres, porque sin la labor de ese trabajo doméstico, de este acompañamiento del bracero, entonces, en ese tiempo, la industria del azúcar no fuera lo que fue. Porque los hombres estaban en los cortes de la caña, pero las mujeres estaban en la casa. Estaban en la casa y son los que vendían comida, son los que llevaban agua, si quieres, son los que acompañaban, son los que lavaban, son los que mantenían la economía y el sostén de la comunidad del Batey. Entonces, todos esos recursos, esos beneficios que se requería de los ingenios para la producción de azúcar, la mano de obra de la mujer fue importante y siempre ha sido importante todavía aún en día. En los trabajos domésticos, vendedores en la calle. Es decir, hay todo un dinamismo de la economía reposando sobre el hombro de las mujeres. Y esta violencia de género, incluso uno decía, pero Dios mío, los controles realmente salen de la frontera y llegan en los hospitales. Es decir, es una acción muy difícil. MUDA como institución y otras organizaciones alzamos la voz, podemos decirlo, de que eso no debía estar pasando en un país como el nuestro. Sí, eso es muy importante, la incidencia frente a las autoridades competentes para asegurar que esa situación insostenible cambie. Y yo les quiero preguntar a ustedes dos, más allá de lo que la sociedad civil puede hacer para acompañar, incidir, hay algunos otros actores, por ejemplo, los organismos internacionales de derechos humanos, ¿qué papel puede jugar? Y fundamentalmente, ¿qué deben de estar haciendo las autoridades para enderezar esa situación tan lamentable que tenemos? Bueno, yo creo que es importante retomar elementos de que la igualdad es un valor esencial en la Constitución Dominicana. No podemos como perder de vista eso y que somos un Estado social, democrático y de derecho. Bueno. Sí, necesitaba el agua. Necesitaba el agua. Volvemos. Cuando tú hablas de que en Dominicana hay personas a las que se les ha negado sistemáticamente la inscripción en el registro de nacimiento, hay una violación a un pacto, a un convenio de la Convención de los Derechos del Niño que establece que hay una prioridad absoluta para los niños. O sea, yo no puedo decir, no, la mamá puede ser irregular. Pero en la ley 136-03 hay un mecanismo de declaración de nacimiento que la pueden hacer los hospitales, que la puede hacer cualquier persona que haya asistido al parto. Y usted proteger, ese es el rol del Estado, proteger, garantizar el derecho en prioridad absoluta de ese niño o de esa niña. Entonces, ahí hay una violación sistemática. También tenemos el tema de una vacuna. Cuando nosotros hablamos de toda la discusión que se dio, no aquí, más en otros contextos, de que se hablaba de que se liberaran incluso de patentes lo que eran las vacunas, era planteando estamos ante una situación grave en el mundo de salud y por tanto no se pueden preservar los derechos privados cuando la colectividad está en un grave riesgo. Hubo una discusión y algunas propuestas en relación a un apartheid de vacunas. Si nosotros ingresamos en esto y tenemos, si yo lo pongo así en términos muy llanos, si tú tienes un servicio doméstico en tu casa que no ha sido vacunado, toda la familia está en riesgo. Entonces, incluso por el tema de la preservación general de la salud, el tema de plantear o de segregar o de decir el Estado no puede asumir económicamente lo que implica la carga, entonces el Estado dominicano no puede asumir la preservación de los derechos fundamentales de las personas. Porque cualquier persona que trabaja tiene derecho a la seguridad social y a la garantía de la salud. Eso es fundamental. Y repito, eso es imperativo al Estado.
Entonces, cuando tú estás hablando del acta de nacimiento, de lo que pasa en la ley de migración, que te meten un texto manifiestamente discriminatorio, el llamado apartheid rosado, el de cuando nace un niño en el hospital, que ellos dicen la madre no tiene documento de identidad, le dan un acta de nacimiento de color rosado, eso es una discriminación y muy evidente. Porque lo que el hospital registra es nació un ser humano. De hecho, ellos ponen un producto de sexo femenino o masculino. Y ese registro no puede tener una definición en los términos que la ley de migración lo hizo. Entonces, es una discusión bastante larga que se ha tenido en la sociedad dominicana de si nosotros creemos que se puede confundir el tema de nacionalidad y de migración. Y siempre las discusiones en el Congreso eran estas. Si usted me dice por cuál fue la frontera que el niño que nació en la maternidad de Los Minas atravesó, no hay problema en adscribirlo a la ley de migración. Ahora, si nació en el hospital, si la madre no puede, el rol del Estado ahí es garantizar el derecho que tiene ese niño a tener ese registro. Y todo el tema de ciudadanía y de elección de nacionalidad, entonces podría hacerse más allá. Y mucho más allá, porque si nosotros nos ponemos en esa idea que nos quieren vender y que se ha popularizado en el país, es que la Constitución haitiana dice, usted no puede aplicar la Constitución haitiana en Dominicana. Usted tiene que aplicar la dominicana. Y la dominicana dice que usted tiene el rol de proteger, de garantizar en prioridad a esos niños y a esas niñas. Entonces, hemos como naturalizado el tema de la discriminación. Y en la medida en que la sociedad naturaliza esa discriminación y dice, no, que se vayan para allá, para Haití, que se vayan para Francia, que la comunidad económica asuma, yo estoy diciendo, yo no cumplo mi derecho, porque yo estoy esperando que mi rol como Estado, garante y protector, o no garantizo los derechos porque estoy esperando que sean otros que vengan a garantizar esto a este Estado. Entonces, importante también, por ejemplo, a mí cuando me dicen, no, pero váyanse para allá, para Haití, le digo, no, es aquí donde a nosotros como ciudadanos nos toca plantear que el Estado incumple, el de que el Estado maltrata o el que el Estado discrimina a las personas. Yo no me tengo que ir para ningún lado, porque es aquí donde estoy viendo que el Estado de Derecho no respeta a las personas, sino que eso es sencillamente un discurso o una cáscara vacía. Entonces es importante que cuando hablamos de esos desafíos, el de ver que tu hijo, porque las personas migran justamente a veces por tener mejores oportunidades para sus hijos y para sus hijas. Esa es una razón. El de que ese hijo o esa hija no va a tener acceso a tener educación. ¿Y cuál es la educación que se está arriesgando? ¿Es la de 2 o 3 familias? No, es la del país. Es el de que si tú tienes personas que ya son, con las que tenemos que generar una empatía y una convivencia, no solo porque somos una isla. Y también yo digo, lo que estamos haciendo las universidades, por ejemplo, que trabajamos y decimos, no, es que hay que trabajar y ver quiénes son los sectores llamados vulnerables por las organizaciones y por el Estado. Esas personas normalmente no son vulnerables. El Estado, las condiciones en las que tienen que vivir o desarrollar su trabajo, las que las vulnerabilizan. Por eso yo particularmente cuando dicen vulnerable le digo no, vulnerabilizados, porque no nacieron siendo vulnerables. Es el contexto de discriminación, es la negación de derechos lo que hace que esos seres humanos sean vulnerables, o que no tengan educación, o que no tengan salud, o que tengan que salir corriendo y esconderse, o el de que no vayan a un hospital a inocularse sencillamente porque tienen más temor de ser deportados que de perder la vida. Entonces, ¿cómo valores tan importantes como la libertad de circular, de tener que sus hijos y sus hijas tengan el acceso a derechos fundamentales, a garantizar sus necesidades esenciales, están supeditadas a un discurso de odio que se maneja en la sociedad dominicana? Entonces, un gran desafío el de educar para la convivencia armónica, para el reconocimiento del derecho a las personas migrar en condiciones de dignidad. Y es lo de siempre, el de tú puedes decidir quiénes son tus nacionales o quiénes ingresan al país.
Ahora, una vez que tú lo decides, el de respetar y garantizar el de que eso se haga, o en el caso de que una persona violente una normativa, el de cómo se procesa esta parte, el de cuáles son las garantías que el Estado tiene que dar para que la gente se defienda mínimamente. Le decir, no, que usted me está viendo así, pero yo soy, míreme aquí, yo soy esta persona. El de pertenecer, el de ser, eso lo estamos negando. El de la posibilidad de, siendo un país de personas eminentemente negras, queremos segregar la población y negar esos rasgos, esa negritud, esos 500 años de rebelión de personas en este país. Incluso eso se niega en la historia, se invisibiliza en la parte histórica. Entonces hay un gran desafío de hacer evidente el de que eso es violentar derechos, pero también el de que esos seres humanos son merecedores, son dignos, y por tanto el Estado tiene que garantizar el respeto a esa dignidad y al ejercicio de esos derechos. Cuando nosotros hablamos de la cantidad de niños y niñas que vienen a la República Dominicana o que están en Dominicana, ¿podemos negarle al hijo de una señora que trabaja en tu casa el que vaya a la escuela? No se debe negar, no se puede negar. El de la cantidad de dominicanas, vamos a ubicarnos en las dominicanas tratadas. Hay múltiples estudios en la sociedad dominicana que dicen que los tíos, los primos, los familiares te entran en una red de trata, te venden, y hay también ejercicio de trabajo sexual que se hace a través de esas redes. ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Quiénes las utilizan en esta red de enriquecimiento que genera la mayor cantidad de recursos en el mundo? La trata es uno de los mayores generadores de recursos en el mundo. ¿En base a qué? Al cuerpo, a la vida de las mujeres que migran. Entonces hay muchos desafíos, el de garantizar derechos, el de ser reconocido como humano, como seres humanos dignos, y el de también, el de tener la protección por parte del Estado para no ser tratada, para no ser marginada, para no tener discriminación salarial. Cuando usted ve que en un barrio a una trabajadora doméstica le pagan 3,000 pesos, usted tiene que saber que eso es injusto y que usted en su caso no sobrevive con 3,000 pesos. Y el de que eso no es otro, eso es un trabajo. Eso es un trabajo, y cualquiera que crea que no, que se faje a hacerlo para que vea. Si es un trabajo, entonces sostienen la economía de las familias, sostienen sobre la base de la explotación de las personas y de sus trabajos, y si no de sus cuerpos. Entonces hay muchos desafíos en el tema de migración en la sociedad dominicana, y es importante que nos concienticemos de qué tan importante incluso para nuestra propia nacionalidad, para nuestras propias mujeres migrantes, el de que eso sea así, porque lo podemos reclamar ante otros. Pero si nosotros somos los primeros que decimos, no, pero eso es mucho, porque lo que ella hace es fregar y trapear y cocinar, y atenderte al niño, y planchar, y no sé cuánto, y esa condición se aprovecha para pagar menos, para precarizar el trabajo de esas personas. Pues muy bien, me parece que se ha hecho ya ese panorama tan interesante con muchísimos diferentes puntos y que realmente tenemos que tomar en cuenta. Decir en un primer momento, ha hablado de la invisibilización de la mujer, y por un lado, pero por otro lado, cómo el tema de la negritud, cómo el tema de la etnia, cómo se cruza con el tema de ser mujer. Ella nos ha explicado cómo esos temas no son de hoy. Ella se acuerda de ya el viaje que hizo en 91, en el momento de las deportaciones bajo el presidente Balaguer, y todo eso que conlleva la buena vecindad entre los dos países. Siriana, por su lado, ha hablado de muchas cosas importantes en el trabajo día a día, dilemas que se enfrentan para saber cómo aconsejar a las mujeres que necesitan forzosamente salir a la calle para ganar la vida, pero si no tienen documentos o si tienen documentos caducados, no es aconsejable. Entonces, ¿cómo una organización como MUDA puede acompañar cuando hay los temas que hemos estado viendo en estos últimos meses?
Total, yo pienso que Desiree nos ayuda a reflexionar sobre cómo seguir adelante, educar. Si nosotros no estamos conscientes como mujeres, si no podemos concientizar la sociedad en su conjunto, como la importancia del trabajo de la mujer, que es muchas veces invisible. No solamente las mujeres que son invisibles, sino el tipo de trabajo que está haciendo. Cómo podemos adecuar las leyes que tenemos o tener otras leyes. Mire, el país ha firmado, ha ratificado el convenio sobre el trabajo decente de la Organización Internacional para el Trabajo. Tiene la posibilidad no solamente de facilitar un trabajo decente para las mujeres dominicanas, sino también para mujeres migrantes. Es una oportunidad que hay para tratar de influir por ahí. También sabemos que hay muchas personas de buena voluntad que están absolutamente conscientes que no se puede seguir adelante con las detenciones arbitrarias, con las redadas en maternidades y todo. Y así es donde podemos tener una buena liga entre mujeres feministas, entre organizaciones que apoyan derechos de migrantes, entre organizaciones que están apoyando para mejorar el sistema de salud para todas y todos. Entonces yo pienso que de esta conversación han salido realmente y muchísimos puntos importantes. Y como bien dice Desiree, la salud no es una opción, es algo imperativo. Y en ese tenor debemos luchar porque la salud de las mujeres migrantes, descendientes de migrantes, puede estar tomado en cuenta en igualdades de condiciones como cualquier otra persona en el país, y se evita ese sesgo de género que hay en las deportaciones, que conlleva tanta consternación en la sociedad, en su mayoría aquí en el país. Muchas gracias. No discriminación, no racismo ni clasismo, de nación contra nación hay una sola religión. Muchas gracias por escucharnos. Agradecemos también a nuestras participantes, Sirana y Desiree, por unirse a esta conversación con nosotros. Si desea saber más sobre el proyecto Trato Digno, visite nuestro sitio tratodigno.opmica.org. También a través de las plataformas de redes sociales de Opmica y CEDESO. Todos los enlaces se pueden encontrar a continuación. Racism, the classism, nation again.